Hoy día quiero compartirles un mensaje acerca de una perspectiva diferente acerca de la tentación. Hay un pasaje que se conoce y es tremendamente conocido y ha sido predicado por muchos años, décadas, centenas de años ya, hablando del pasaje acerca de la tentación de Jesús. Pero me doy cuenta que muchas veces por ahí alguien preguntó, para la transformación de las naciones, ¿qué es más poderosa, la unción o la cultura? ¿Qué le parece a usted? Para transformar una nación, ¿la unción logrará transformar aquello o la cultura que impera podría eventualmente no hacer efectiva esa unción? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es más fuerte para transformar una nación? ¿La unción o la cultura? Ya, vamos a hacer al tiro un plebiscito. ¿Cuántos votan por la unción? Levanten la mano, por favor. Ok, me parece. Muchas gracias. Levanten la mano los que votan que es la cultura. Un poco más. Los que no levantan la mano son chilenos siempre, como dice Coco Legrand, no se compromete con nada. Los dos, la unción y la cultura, ¿ok? Bueno, en el contexto de la transformación obviamente necesitamos la unción de Dios, pero para generar una cultura, mientras nosotros no toquemos la cultura, vamos a seguir haciendo cultos, pero no va a haber una transformación real. Y en muchos aspectos la cultura influye en cómo miramos incluso cuando leemos las Escrituras. Creo que un poco hacia allá va y apunta la perspectiva, la óptica que hoy día te quisiera entregar acerca de la tentación. Generalmente asociamos tentación solo con faltas más escandalosas, como por ejemplo una falta sexual, que esté lejos del orden del Señor. Pero en realidad la tentación que culturalmente da a conocer, por así decirlo, la forma de pensar de las tinieblas, no solo toca aspectos como ese, sino que incide en nuestras vidas de una manera mucho más ideológica de lo que nos gustaría asumir o asimilar. Cuando dice la Biblia en Lucas capítulo 4, verso 1, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Hoy día todos aquí estábamos adorando al Señor y pidiendo, queremos ser llenos de ti, Señor. Quiero preguntar, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Aleluya. Nuevamente vamos a hacer otro plebiscito, ¿no? Porque los que no levantan la mano, se me ocurre que es por timidez, pero no es porque estén diciendo, no, yo no quiero. No, yo no necesito ser lleno del Espíritu. Pero la mayoría de las veces, cuando hablamos de la llenura del Espíritu de Dios, la cultura en la cual nosotros estamos creciendo y donde nos están modelando muchas ideas, nos hace creer y asumir que Dios obviamente nos está ofreciendo un enorme beneficio. ¿A quién no le conviene estar lleno del Espíritu? A todos nosotros. Pero parece ser que asumimos que la llenura del Espíritu Santo, nuestro mundo occidental, hedonista, súper individualista, muy egocéntrico, nos hace asumir que Dios nos está dando una especie de ofertón para que se acaben nuestros problemas. Y en ese ofertón sobrenatural del reino de Dios, cuando estemos ungidos, cuando la unción del Señor esté sobre nosotros, entonces vamos a estar disfrutando de esa plenitud e inconscientemente asimilamos también que no tendremos ningún problema porque ahora estamos llenos del Espíritu. ¿Sí o no? ¿No le hace sentido a usted esto de que cuando hablamos de ser llenos del Espíritu, obviamente Dios nos está hablando de un beneficio? Y asimilamos que una vez que esté lleno, nunca más voy a tener problemas, ni siquiera algún tipo de confrontación con las tinieblas. Eso es lo que nos dice nuestra cultura. Y aunque está escrito en la Biblia, la cultura nos hace creer que la llenura del Señor es solo para que yo esté bien.
Mire lo que dice la Biblia. Y esta no es de los testigos de Jehová ni los mormones, esta es la que usamos siempre. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mira dónde lo llevó el Espíritu. El desierto es un lugar reconocido bíblicamente, no solo por la soledad o la aridez, sino que en el mundo espiritual los desiertos son conocidos como guarida de demonios. Se sabe que en los desiertos siempre, incluso me recuerdo del día de la expiación en Levítico 16, cuando dice que el sumo sacerdote, después de hacer todo el rito del Yom Kippur, tenía que enviar un cordero vivo al desierto para que Azazel, ¿cierto?, lo consumiera o llegara al sitio de Azazel, que era un desierto donde vivía. Y ahí empiezan, bueno, sería otra prédica, pero para muchos un ser espiritual que se nutría de la maldad y que en alguna medida también estaban profetizándole las Escrituras que él sería condenado por el Cordero Perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. El punto es que la llenura del Espíritu Santo no llevó al lugar de confort y comodidad al Señor. La llenura del Espíritu Santo lo llevó al lugar más incómodo, lo llevó a un lugar de confrontación. Y dice que porque no fue el Señor que dijo, bueno, voy a ayunar. No, estaba ayunando, el Espíritu de Dios lo guió a ayunar. No hay mejor ayuno que ese. Está bien cuando nosotros le presentamos al Señor un ayuno, Dios lo acepta. Pero es muy diferente cuando el Espíritu del Señor te guía a hacer un ayuno y ese ayuno, te aseguro algo, escrituralmente me di cuenta, siempre te va a llevar a un lugar de confrontación. Siempre. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que en la arena del desierto es donde se va a dar una confrontación que el Espíritu del Señor quiere y debe generar en tu ser y en el mío, no solo en el del maestro en ese instante. No, el relato aquí tiene algunos paradigmas espirituales que nos deben servir a nosotros. Si bien es cierto, aún el Señor no había completado su obra y esta confrontación de las primeras que tuvo antes de iniciar su ministerio públicamente, no teníamos el hecho consumado de la cruz, no teníamos todavía la victoria final que el Señor, al darle cumplimiento a todo lo que estaba escrito de él antes, en alguna medida hacía que el diablo tuviera, entre comillas, algunas más libertades, por así decirlo. Pero aquí hay algunos modelos. El mundo y sus deseos pasan, dice la Biblia. El mundo es un sistema espiritual. El mundo es un sistema espiritual pensado por las tinieblas para seducir al hombre, y el mundo está planteado de la misma manera en como tentó al Señor Satanás. Está planteado un sistema espiritual que hace que las naciones y las sociedades piensen de esa manera y están seducidos por esa mentalidad que les hizo creer que él, Satanás en este caso, les había dado plenitud. Entonces, cuando el Espíritu del Señor viene a llenar a un hombre, viene a llenar a una persona, esta misma naturaleza del Señor le va a traer un criterio, y ese criterio es que como proviene de la misma identidad de quién y cómo es Dios, es un criterio de echar abajo un gobierno que no debe estar sobre nosotros. El desierto es una arena de combate donde se definen las influencias que tendremos o un botín a repartir en el futuro acerca de nuestras vidas. Lo que públicamente se ve de Jesús, lo ganó y lo conquistó en ese desierto. Después de haber ayunado 40 días, dice que fue tentado porque el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y después, lo más escandaloso, dice que el mismo Espíritu lo llevó para que sea tentado. Eso está escrito ahí. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que la tentación no vino al terminar los 40 días. Estuvo tentado los 40 días. 40 días escuchando argumentos de las tinieblas. Qué extraño, ¿no? Cuando yo quería ser lleno del Espíritu Santo para vivir en el cielo.
para disfrutar su plenitud, para tener gozo, alegría. Pero resulta que el Espíritu Santo está manifestando que su identidad es una identidad frontal contra las tinieblas. Él te va a llevar al desierto. Ha sido el Espíritu de Dios el que te tiene en el desierto. Si lo buscaste con toda sinceridad, si fuiste honesto al pedirle, quiero realmente ser lleno del Espíritu del Señor, Dios, su Espíritu te va a llevar al desierto, al lugar de la confrontación, donde te tienes que graduar como un hijo de Dios, vencedor, victorioso. No solo como el que cree que el Mesías tuvo la victoria, sino aquel que le ha transferido su victoria a él, a su experiencia. Hablamos la experiencia de ser lleno del Espíritu, no como un hecho histórico, sino como una experiencia personal. Así es que no todos los desiertos que yo veo aquí serán los mismos, pero le aseguro, el Espíritu del Señor nos va a llevar a lugares inhabitados o lugares territorialmente habitados por las tinieblas, no para que usted sea un derrotado, sino para que usted venza, porque lo que se ve públicamente como victoria es todo aquello que ganamos en el secreto con el Señor y en la intimidad con su presencia. Los 40 días fueron 40 días de confrontación, de argumentos, 40 días para estar en presencia, lleno del Señor, lleno de la unción, de la presencia de Dios, pero también confrontando todo un sistema de pensamientos diferentes a esa unción, a esa presencia. El diablo ofreciendo, el diablo queriendo que el Hijo de Dios en este caso se saliera del plan, se saliera de su propósito, porque si lo hubiera logrado ninguno de nosotros estaría aquí. Entonces el ayuno fue intenso, porque no solo vino la tentación, nos asumimos que la tentación vino cuando él tuvo hambre, no, lo tentaron 40 días. A veces pienso que cuando el Señor nos enseña a orar y dice, y pídanle al Padre, no nos dejes entrar en tentación, me da la impresión de que entrar a la tentación es entrar a una dimensión peligrosa, a una dimensión espiritual que está por encima de la mente muchas veces, y que entrando en esas dimensiones, si no estamos llenos del Espíritu Santo, lo más probable es que nosotros caigamos. No estoy exaltando al diablo, estoy exaltando al Señor, pero no nos vamos a vender cuentos. El que quiere confrontar al diablo en sus propias fuerzas nunca saldrá bien parado, porque tiene semillas dentro de sí mismo que son compatibles con ese sistema espiritual que está basado en el ego, que está basado en el individualismo, que está basado en la independencia. El que no depende de Dios, el que no depende de su espíritu y su guía, tiene un montón de decisiones personales, personalistas. ¿Cómo piensa nuestra sociedad hoy día? Tal cual como dice la mentalidad del tentador. Primero yo, segundo yo, tercero mi sombra. Nunca los demás, nunca nunca el próximo, nunca el prójimo, sino yo, independiente. Yo quiero estar bien. Fíjate cómo es la publicidad de algunos bancos. ¿Lo quieres? Lo tienes. ¿No es satánico eso? Sí lo es. Entonces, Lucas capítulo 4, verso 3, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Claro, después de los 40 días ya tenía hambre. ¿Quién no? Algunos opinan que el ayuno de Jesús fue solamente dejando de comer, pero por lo visto no dice que tuvo sed. Así que parece que ayunó 40 días solo bebiendo agua. El ayuno no se rompe cuando uno toma agua, porque el agua no tiene ningún elemento proteico, solamente hace que tu cuerpo funcione. Se puede ayunar tomando agua y nadie está infringiendo el ayuno. Solo en el día del Yom Kippur, bíblicamente hablando, se pide hacer un ayuno completo, pero muchas veces se puede ayunar solo bebiendo agua o teniendo algunas restricciones. El ayuno de Daniel fue diferente, él ayunó comiendo, pero se privó de manjares, se privó de cosas que no estaban en la dieta incluso, que en la ley del Señor están escritas. Confrontó un sistema nuevamente social, espiritual, como Babilonia. Bueno, si eres hijo de Dios, dice el tentador, di a esta piedra que se convierta en pan. Cuando viene el esgrimir del primer argumento, después de los 40 días, ya ahora va a lo más fino, por así decirlo. 40 días de hambre.
Y el punto no es que hubiera estado mal que él coma pan. Tenía todo el derecho a comer pan. El tema es cómo le propone que coma pan. Pues le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y no olviden que el Señor Jesucristo dijo que Él no hacía nada que no hiciera primero y que no le diera como ejemplo su Padre. Entonces, en el fondo, es como sofisticado lo que anda buscando el diablo. Lo que él quiere es que se independice. Es romper la relación del amor, la relación de lo que hace que Dios sea un Dios tan misterioso para algunos. Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Pero si hubiera logrado que el Hijo se independice del Padre, cualquier independencia, cualquier ruptura de pactos, cualquier ruptura de relacionalidades que el reino de Dios ha planteado para nosotros, es caldo de cultivo para las tinieblas. Por eso es que la relación de los padres con los hijos debe ser cuidadosamente guardada, la relación de los esposos con las esposas, la relación entre los hermanos debe ser guardada con el celo de que Dios esté agradado, pero también porque es nuestro cerco protector. Cuando yo vivo en el acuerdo con Dios, cuando el cerco de estar dentro de las promesas y en la obediencia a las promesas que el Señor ha dado, ese cerco me hace estar tan protegido que el tentador no podrá entrar. Y si pretende esgrimir algún argumento, debo saber decir escrito está. Porque el que no sabe es mucho más profundo que solo saber versos bíblicos. Es mucho más que eso. Se trata de un destino, se trata de una predestinación que el Señor nos dio en Cristo. El punto no era que comiera pan. El punto era que lo sacara por su propia cuenta. La independencia rompe el misterio del Ejad, que habla cuando el Señor dice tu Dios uno es, tu Dios Ejad es uno, pero es un uno que involucra una pluralidad, es una unidad, el hombre y la mujer son uno solo. El esposo y la esposa me refiero. Pero en las matemáticas de Dios es extraño, pero generalmente a mí me han dicho que 1 más 1 es 2. Pero la matemática del reino de Dios me dicen que un hombre más una mujer es una sola persona, es un solo ser. Y los dos serán una sola carne. Un misterio que habla de quién es Dios y cómo es Dios. Si esa independencia hubiera logrado romper el vínculo entre el Padre y el Hijo, Satanás tiene el poder, hubiera vencido. Parece sencillo, ¿no? Pero tan profundo, con tantas repercusiones. Bueno, si profundizamos un poco más, vamos a notar que existe un común denominador en que cada vez entonces que somos llenos del Espíritu y que debemos ser llenos del Espíritu, no es opcional. Es la voluntad de Dios que todo su pueblo sea lleno del Espíritu Santo. No es para competir con el otro, es decir, yo soy más lleno que tú. Es para hablar de un misterio, de una vida colectiva que nos hace ver colectivamente y de manera diferente a todo lo que los demás puedan pensar, pero pasamos a adquirir una naturaleza colectiva, somos uno parte de los otros. Por eso en la parábola que dice Corintios, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, dice que el cuerpo de Cristo, haciendo una analogía de que somos una identidad que tiene muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Eso se logra solamente al abandonar la independencia y al hacer todas las cosas de acuerdo a como dice el Padre que hay que hacerlas. Quiero preguntarte entonces, a veces no tenemos a nuestro haber la llenura del Espíritu Santo, no es tan una realidad presente o que uno se anime a decir, no, yo sin jactancia, sin esas cosas infantiles, soy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu. Porque el sistema en el cual vivimos no nos da permiso ni tiempo para llenarnos con el Espíritu. Para eso uno tiene que disciplinar la vida. Para eso uno tiene que hablar de sus prioridades. ¿A qué cosa le da más importancia?
¿Cómo nos vamos a llenar de la presencia de Dios si pasamos 4 horas viendo series, si Netflix se está convirtiendo hoy día en un fenómeno mundial de cómo es que se ve televisión hoy día, rompiendo todo lo que hasta ahora conocíamos? Pero si esas series, si Internet, si Facebook, Instagram y cuánta cosa hay hoy día de redes sociales, te hacen, hoy día el iPhone te dice, hoy has estado, en esta semana has estado X cantidad de horas en las redes sociales. Para tener una idea de cuánta es la hora que nosotros invertimos y priorizamos. Si ese tiempo lo brindáramos a estar con el Señor, obviamente tendríamos una cosa diferente, ¿no? Tendríamos resultados diferentes y diríamos sin problema, sí, estoy lleno del Espíritu. No estoy diciendo que ahora le voy a firmar la Biblia como el arcángel Miguel, pero soy un proyecto que está cumpliendo con su mero propósito. De hecho, no te convierte en nada especial, Dios haciendo su voluntad solamente. Pero te quiero preguntar, si Jesús hubiera usado el poder que tenía, independientemente del Padre, y convierte esas piedras en pan, vamos a profundizarlo un poco entonces en qué consiste la tentación. La tentación va a consistir en que todo lo que tú administras, el diablo te va a decir que lo uses independiente de Dios. Entonces te quiero preguntar, ¿en qué lugar de autoridad estás puesto? ¿Cuál es la autoridad que tienes? Dios te ha delegado muchas autoridades. Y autoridad significa el poder de representar. El poder donde Dios quiere verse representado en tu accionar. Por ejemplo, los papás tienen autoridad sobre los hijos. Y el enemigo, a la luz de esto que estamos profundizando, te va a querer hacer independiente en el caso de los hijos de los padres. Toma decisiones sin tu papá. Yo no sé quién dijo que los 18 años eran como una especie de graduación de madurez. Perdón, pero si todavía no te independizas ni económicamente, todavía no te independizas emocionalmente, los 18 años son nada. Ahora, ¿deberíamos poner en cuestionamiento nuestro sistema educativo? Sí, claro que sí. ¿Que estamos atrasando el proceso de maduración de la gente? Absolutamente sí, pero no lo vamos a cambiar en una prédica. Primero hay que tomar conciencia. Pero la pregunta es esta: ¿de cuánto de aquello en lo cual tú estás en autoridad te beneficia solo a ti? Porque el Señor tenía el poder para decir, sí, en realidad quiero que se conviertan en pan, y lo habría logrado. Pero habría roto el vínculo con su Padre. La pregunta hoy día entonces es, si en la llenura que el Espíritu del Señor ha provocado, la última confrontación que te trajo el Espíritu a tu desierto, te hace ver cuánto de lo que de la autoridad que tú ejerces la has enfocado solamente en beneficiarte a ti mismo. ¿Te interesa solo tu nombre? ¿Te interesa solamente los míos? Mi bienestar. Bueno, yo tengo hambre. Hoy día tenemos la cultura del hacer que todos los apetitos sean satisfechos, ¿no? Lo quieres, lo tienes. Pero no todo lo que anhelamos, no todo lo que deseamos en realidad debería pasar a ser nuestro Señor. Si es que hay un escrito está encima de nosotros, nuestra respuesta será contundente. No, no, porque todo lo que deseo no es señal ni símbolo de mi felicidad. Si la mujer anhela a la mujer, al varón de otra mujer, ese deseo en realidad lo que le conviene es destruirlo, obedeciendo a lo que dice la ley del Señor. Pero no vengan a decir que porque sencillamente lo anhela, porque sencillamente lo desea y ella quiere ser feliz, está bien, está pésimo, está mal, porque va a destruir no solo su casa, va a destruir la casa ajena. Si el hombre anhela a la mujer de otro y dice, bueno, me lo merezco, es lo que yo quiero, es mi pan, quiero que se convierta, esa piedra se convierta en pan, quiero que la mujer que no es mía, sea mía. Y después queremos tener éxito en la vida. Cuando ya somos hijos de un sistema que pensó en tentarnos, y si te das cuenta está bien diseñado porque está tentando
y te está ofreciendo alternativas a las cosas que el hombre, la mayoría de las veces, anhela. No todos los deseos son buenos y hay que educarse con el reino del Espíritu de Dios. Hay que educarse. Hay que educar no solo el hambre, hay que educar los apetitos que tienen otras connotaciones como la vida sexual. Quiero preguntarte entonces en esta mañana, ¿cuánto hoy día deberías reenfocar acerca de cómo es que estás administrando tu autoridad? Si te beneficia solo a ti, en tu trabajo, en tu ministerio, en tus revelaciones, en tus amistades, en la información que manejas, todo eso en alguna medida te pone en un lugar de autoridad. Y hoy día todo el mundo quiere estar encima de los demás, porque la ley del más fuerte. Qué extraño que a todo ese sistema corrupto haya venido el Hijo de Dios siendo Dios mismo y se haya hecho un cordero inocente, destruyendo ese argumento y diciendo, no es el del más fuerte desde esa perspectiva, sino del que más ama. Dio la vida. Imprimió un cambio rotundo al tentador, no solo con palabras, sino con hechos. Verso 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El pan es el sustento diario, es lo que ha hecho poemas, un montón de filosofías del pan se han levantado. ¿Sabías que grandes poemas de poetas muy famosos son en honor al pan, sobre todo en Chile? Porque a un chileno decirle que no puede comer pan, esa es una prueba dura, hermano. Nos gusta un montón. Pero es un símbolo del sustento diario. Y a mucha gente, este sistema, este tentador que está detrás de esta forma de pensar, le ha hecho creer que él debe existir solamente para tener pan. Preocúpate de tener pan. Tienes que tener provisión, no importa el de al lado. Tú, surge, ten éxito, busca el pan. Entonces, mucha gente trabaja, pero nunca está con Dios. Trabaja porque quiere pan, porque quiere su sustento, porque él está convencido que es su esfuerzo el que le hace tener éxito. Cuando la Biblia dice que el sol sale para justos e injustos. ¿Sabes por qué prosperamos? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Una nación prospera porque Dios tiene pacto a veces con un porcentaje ínfimo de personas, pero por misericordia, porque Él es justo, también se encarga de darle oportunidades a aquellos que están lejos de Él. Porque la respuesta del Señor es contundente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Trabajas, pero si lo único que al recuento de tu día y de tus años es que solo te has dedicado a trabajar para tener pan, para tener sustento, hoy día el pan de algunos es bien sofisticado, sí, po. El diablo sabe cómo la hace. Trabaja, esfuérzate, tiene una casa preciosa, auto, se supone que deberían ser felices con todo ello, pero no lo son, porque no ha salido de la boca de su Dios. Porque no ha salido de la bendición del Dios que nos ama. No estoy diciendo que no haya que prosperar, ¿eh? Dios, cuando quiere levantar a alguien, lo hace. De hecho, nunca hizo el que su voluntad se estableciera con gente que pasó por pruebas, sí, pero los exaltó el Señor. Abraham era multimillonario. Isaac recibió una herencia portentosa, Jacob lo mismo, y etcétera. Todos los patriarcas y la gente que Dios fue prosperando en el camino, pero no bajo el prisma de este mundo perverso, del que tiene que estar por encima de los demás, dividido de los demás, no amando a los demás. Si bien es cierto el pan es el sustento diario, los hombres la mayoría de las veces olvidan dar el crédito al Señor. Pan es símbolo de tu prosperidad. Pan es símbolo de aquello que te sustenta. Donde tú duermes, donde tú estás siendo guardado por el Señor, donde tú te desarrollas, donde tú disfrutas de ese sustento, de lo que se supone que todos nosotros necesitamos para lo mínimo, para subsistir. No puede ser el único motor que te impulsa a trabajar.
voy a botar el trabajo. No. Toma el que tienes y dale un sentido de propósito más profundo. Trabaja para el Señor en ese lugar. Un gran número de personas viven engañadas con la idea de que son ellos los provocadores de su alimento, de su éxito, de su seguridad, y que en realidad están subsistiendo por su esfuerzo personal. Si bien es cierto, hay que trabajar, pero hay que trabajar con un sentido de propósito, adorando al Señor. Así es que dice el Señor que no solo viviremos de pan, y una sociedad como la nuestra no entiende, ya ni entiende este verso. Su mente está tan embotada en asumir que toda esta realidad que le ha presentado las tinieblas de felicidad, de plenitud, en alguna medida todos nos hacemos hijos de este sistema al validarlo tanto. Hay que vivir aquí, están en el mundo, pero no son del mundo, no somos extraterrestres. Tenemos que tener un grado de influencia sobre esta sociedad, es verdad. Pero hay que revisarse permanentemente si las metas, si los objetivos que andamos persiguiendo los puso el Señor en nuestro corazón o somos ya presos de un sistema que pensó por nosotros incluso hacia dónde tenemos que ir y qué deberíamos lograr. Así que no fue solo la tentación de Jesús en el desierto. Cada vez que te llenas con el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios va a provocar que te vayas a un lugar a confrontar, a echar abajo a aquel que te tiene estancado, no solo esa prosperidad, sino a lo mejor un ministerio. En realidad todos somos un ministerio de servicio para el Señor, porque Dios nos creó a todos con un propósito que involucra parte de esto. Verso 5. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, dice nuestra Reina Valera, pero en realidad en el original dice todos los reinos de la tierra. Todo lo que es terrenal, todo lo que se ha construido desde Babilonia en adelante, que vino el primer ordenamiento mundial en contra del Señor, que pretende también volver a levantarse un poco más adelante, a hacer esfuerzos por eso. Todo ese orden mundial contra el Señor, que fue levantado por Nimrod y etcétera, finalmente dio a luz Babilonia, un sistema de gobierno sobre las naciones, que le hizo ganar autoridad al diablo en ese instante. Ahora la tiene el Señor, porque ya lo venció. Amén. No estamos retrocediendo ni predicando un evangelio falso, estamos hablando de un contexto. Sobre todo hago la aclaración para los que nos escuchan por YouTube, porque a veces tenemos opiniones muy rápidas. Estamos hablando del instante en que el Señor fue tentado, pero entendemos que hoy día Él ya terminó su obra, Él ya aplastantemente tiene la victoria y está repartiendo un botín gigante. Pero en ese instante igual hizo, en ese contexto, algo similar y Él repartió un botín grande. Fue cuando nació a la luz su ministerio público y empezó el Señor a hacer bienes por todas partes, sanar enfermos, liberar endemoniados, etcétera. Pero cuando el verso 5 dice, llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Eso quiere decir que Satanás entiende que todo lo que se mueve en la tierra, todo lo natural, lo que está apartado de Dios, la mayoría de los sistemas de gobierno, la mayoría de los sistemas de pensamiento los gobierna él. Bueno, no es que haya leído tantas cosas acerca de las conspiraciones mundiales, pero hay algo de eso. Si usted busca en YouTube se va a dar cuenta, hay gente muy enriquecida y rara. ¿Cuántos han escuchado hablar de Rockefeller? Lo único que sabe que es multimillonario, pero que practican juntas extrañas con gente que se reúne, ¿no? Que son medios místicos. ¿Y de dónde sacaron todas las riquezas que tienen? Porque hay uno que las administra y dice, todo a mí me ha sido entregado. Todo lo que hacía riquezas, lo que representaba gobierno y autoridad, quedó en las manos del diablo. Ok, aquí va para nosotros la reflexión entonces. Si te llenaste del Espíritu de Dios, y hacia allá es donde quiero ofrecerte una perspectiva, porque he visto a los hijos de Dios frustrados, incluyéndome muchas veces,
en que cómo me puede ocurrir, cómo nos ocurre que yo queriendo llenarme del Señor, queriendo estar lleno de su presencia, parece que la conclusión es que se nos viene algo peor. Entonces algunos desarrollan una teología mediocre y dicen, no, yo ahí nomás. Ahí nomás no, porque uno se pone a buscar al Señor, y empiezan los problemas, empiezan las guerras, obviamente, porque tu Dios quiere darte una victoria final. El problema es que abandonamos en muchas partes del proceso, lo dejamos inconcluso. Tenemos que perseverar. Y una vez que tú venzas aquello a lo cual el Espíritu del Señor te está invitando a vencer, te vas a dar cuenta cómo la apertura va a traer un montón de cosas que hasta antes de ese momento eran imposibles, aunque nos vistamos de evangélicos, aunque vengamos todos los domingos al culto, aunque tengamos un montón de apariencia, aunque nos queramos hacer creer entre nosotros que tenemos la vida completamente solucionada. Solo hay uno que sabe cuál es la verdadera verdad, ese es nuestro Dios. Y cuando Dios está con alguien, cuando el Señor le ha dado la victoria, cuando el Espíritu del Señor lo llevó a esa arena donde Él tendría que graduarse, es evidente que tiene la victoria. Los reinos del mundo, los reinos de la tierra, las maneras de hacer gobierno de la tierra, están en manos de porque el enemigo se empodera, porque el hombre le da ese poder. Lamentablemente hasta el día de hoy, con victoria de Jesús y todo, pero hay un montón de personas, naciones, sociedades que le dan ofrendas, adoración al diablo y le entregan ese poder de representatividad que Dios le dio al hombre. Ellos se lo entregan a los demonios, adorando ídolos, adorando a otros dioses, y de esa forma vuelven a levantar un poder de influir sobre las sociedades de las tinieblas por el pacto que ellos hacen con ellos. Así que los reinos del mundo, los reinos del mundo están influidos, tal vez no con tanta libertad como antes, pero Satanás los sigue teniendo. Ok, la pregunta para nosotros entonces, ¿cuánto de lo que te gobierna en realidad es el reino de Dios y cuánto es el mundo? Lo llevó a un lugar alto, extraño, ¿no? Esa era una dimensión espiritual, donde él estaba diciendo que le pertenecían. Y ahora le dice, mira, todo este dominio, el verso 6, y su gloria te la daré, pues a mí me ha sido entregada, a quien quiero yo se la doy, yo administro. Y muchos se están postrando ahí diciendo, ya, ok, yo quiero esa gloria, yo quiero ese dominio. Pero el Señor respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me llama la atención que Él le dice al Señor, tu Dios. Aunque derrotado y todo, no puede dejar de reconocer que hay uno solo que es Dios. Y este Dios es único, a Él solamente hay que adorar, solamente a Él hay que servir. Todo lo otro que te puede ofrecer, gobierno, dominio, hazte poderoso, busca poder. A veces veo algo de estas motivaciones en muchos ungidos buscando unciones para prevalecer contra otros hermanos. Es delicado porque el corazón del hombre es engañoso. No es solo las cosas que pudieran ser evidentemente mundanas. Hay albergado en los corazones de nosotros muchas veces intereses o motivaciones de subyugar a los demás. De que se haga como yo digo. Voy a terminar. Tenía unos pocos más, pero los vamos a dejar para después. Quiero terminar con Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por Dios. Y dice después el texto que la apertura de su ministerio se dio desde ahí en adelante. Primero fue tentado y dijo no. Entonces, ¿dónde nos graduamos? Como ministros competentes, cuando decimos no a las tinieblas. ¿Y sabes qué? El Espíritu del Señor, cada vez que te ha llenado, no ha sido el diablo el que te trajo a un lugar de confrontación para derrotarte. La perspectiva es esta.
El Espíritu de Dios te llevó al desierto para que de una vez por todas venzas a ese que no pudiste antes, porque ahora la diferencia de Jesús es que Él dice que va en el poder del Espíritu. ¿Y cuál es el poder del Espíritu? El que le dio la autorización, la autoridad, la capacidad de decirle que no a ese tentador. Pero queridos, vamos a dejar de vendernos ideas mentirosas. Si oramos, pero todavía la tentación, que tú sabes que es como tu talón de Aquiles, como el aguijón en la carne, ese que no logras vencer, ese que aunque muchas veces le has pedido perdón a Dios, Dios, ¿por qué me vuelve a pasar esto? Etcétera, estoy aquí una vez más. Fue porque no concluiste perfectamente el ciclo. Y deja de darle créditos al diablo. Es el Espíritu de Dios el que te está llevando al lugar donde tú tienes que graduarte como un victorioso en Él, porque no hay otra forma para que en el poder del Espíritu hagas la tarea. La única forma es que venzas junto con Él. ¿No dice así Apocalipsis? Al que venciere. Pero nuestro Dios es vencedor. Claro, Jesús es vencedor, por supuesto, Él ha vencido, pero ahora Él quiere que tú y yo también lo seamos. Y para que eso ocurra, no nos pueden transferir, no pueden mandar en el banco de inversiones del reino de Dios una transferencia de victoria. No, Dios no es tan mediocre. Dios sabe que quiere hacerte un victorioso. No te puedes arrogar como muchos mediocres hoy día dicen, no, yo no ayuno, pues si ya Jesús ayunó, pues. Si Él ayunó por mí, dio la vida por mí, entonces Él ayunó por mí, oró por mí. Ellos son unos zánganos, son unos vagos espirituales porque no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren servir al Señor, no quieren obedecer al Señor, pero se quieren disfrazar de vencedores. Vayan a vender cuentos a otro lado. El Espíritu del Señor te va a llenar. Y ahora lo harás con el entendimiento y la claridad. No es que sea lo más probable. Esto es lo que va a ocurrir. Te va a llenar el Señor, te va a llenar de convicciones, te va a llenar de fuerza y Él estará dentro tuyo. Y te estará diciendo, ahora sí lo vamos a lograr. Ahora sí lo vas a hacer. Ahora, porque no estás solo, porque yo soy el que está contigo, tú vas a dejar que mis instrucciones te estén dando guianza paso a paso. No le tengas miedo, no te amedrentes, no te atemorices delante de este. Vénselo, vas a poder hacerlo. Y vas a iniciar una guerra de argumentos espantosa. El diablo va a esgrimir donde están tus deseos. El diablo va a esgrimir donde están tus anhelos. El diablo va a esgrimir donde están puestas tus seguridades, donde tú has creído que está tu seguridad. Pero si no es Dios, te va a romper ese paradigma el Espíritu del Señor. Y entonces, solo entonces, cuando tú venzas y digas, no solo escrito está allí o lejos de mí, sino que puedas apuntar hacia tu propia persona y decir, perdón, en mi ADN está escrito, al Señor mi Dios solamente serviré, solamente a Él, ante Él me doblegaré. No es opcional. Los hijos de Dios no tenemos opción a decir, no, es que yo no quiero problemas, no me voy a llenar de su presencia. No. Es absolutamente la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios está anhelando estar en todos nosotros en plenitud para repartir victoria, para dar victoria, no para dar fracasos ni derrotas. Pero en el desierto hay que aguantar, hermano. La tentación no es un ratito, 40 días. Y entonces, una vez que cumplió el principio de las Escrituras, cuando el hombre fuerte es atado, se puede despojar su casa, dice la Biblia. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? Lo que hizo fue tomar autoridad sobre todo eso y decir, ok, ahora yo que les he vencido a ustedes, a todo el sistema y a Satanás mismo, voy a salir a compartir mi autorización, mi autoridad. Entraba a las ciudades, los endemoniados empezaban a ser liberados, los enfermos empezaban a sanarse, no porque haya solamente orado mucho. Está bien que ores y ora mucho, pero lo mejor es decidir bien todo lo que te dice el Espíritu del Señor. Cuando la droga se apodera de alguien, y voy a poner el ejemplo
porque es más visible. No es que sea peor que otros, porque hay drogas que no son tan visibles, pero igual crean en el cerebro del hombre ataduras que le hacen querer ir siempre a ese lugar que le regaló una plenitud, aunque sea por un rato. Pero cuando ese paradigma planteado por las tinieblas es confrontado por la plenitud del Espíritu, no tiene comparación. Definitivamente la vida de Dios es mejor. Cuando tú has conocido las tinieblas y del reino de las tinieblas, porque dice la Biblia que fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, cuando el reino del amado Hijo de Dios nos sitúa en esas dimensiones donde recibimos sus caricias, no tiene comparación. Jamás se podrá igualar la presencia de Dios a una droga o a un placer que te pudo haber durado un par de minutos, segundos, porque Él es eterno. Esa es la garantía que Él te ofrece. Quiero que me adores eternamente y para siempre, no porque tenga problemas de ego, sino porque Él sabe que es la fuente de toda plenitud. Ha pensado no en tu felicidad momentánea, Él ha pensado en tu felicidad eterna. Quiero adorarte eternamente y para siempre, no porque estoy drogado con una religión, es porque tú eres mi plenitud, Señor. Es porque encontré en ti la respuesta a todas las cosas que ando buscando. Cuando el diablo te quiere decir que has fracasado porque no tienes el éxito que te puede ostentar de otros que tienes subyugados bajo sus plantas, aunque los tiene llenos de economía, a lo mejor llenos de plenitudes falsas, no tienen la felicidad de los que dormimos en casa, en el techo que Dios nos ha regalado, con la relación familiar que el Señor nos ha dado. No tiene parangón. Valora lo que tienes. Y si estás en el desierto, deja de lloriquear. Llénate del Señor. Llénate del Espíritu Santo. Deja que esa plenitud siga. La Biblia dice, y la unción pudrirá los yugos. Si hay yugos, si hay cualquier cosa que está peleando contra ti, deja que el Espíritu del Señor pudra, quebrante las columnas de las iniquidades. Y una vez que salgas de allí, vas a repartir un botín que ni siquiera pensaste que existía para ti. Aquí está el Espíritu del Señor. Y te está haciendo una invitación. ¿Vas a continuar conmigo? ¿O abandonarás? Yo te animo a que sigas confiando en mí. Te animo a que creas que yo soy el Señor, que tengo el poder y la autoridad para vencer, pero necesito que me abras un espacio más grande en tu vida. No puedo darte victoria si me das 5 minutos al día y estás postrado 8 o 10 horas ante un sistema que le falta el respeto al Eterno. Porque es un asunto de actitud, no de actividades. Es que yo tengo que trabajar. Trabaja para el Señor. Ahí va a estar contigo. Es tan humilde el Espíritu del Señor, es tan humilde Dios. Se habla de un hombre que era un peón en una casa, pero todos los reyes que iban a esa casa querían hablar con ese hombre. Decían, no sé, tiene algo extraño. Era lleno del Espíritu Santo. Era una especie de mayordomo, un copero. Pero todos los reyes, cada vez que estaban en esa casa, apartaban un tiempo y le pedían a los dueños de esa casa, queremos hablar con él. Entonces no se trata de las estupideces con las cuales nos han dicho que las personas son más o menos importantes por los títulos. Se trata del que vive dentro tuyo. Se trata de que un copero como Nehemías logró ser influencia y nos abrió bendiciones hasta el día de hoy para nosotros, porque estaba lleno del Espíritu Santo y no evadió la responsabilidad de sentir por el pueblo del Señor, porque estaba acomodado también en el palacio del rey. Pero cuando supo que sus hermanos sufrían,
no soportó aquello. Entonces no se trata de que te ponga el diablo a comparar, que el otro tiene más, que tú tienes menos, o al revés. Se trata de quién vive dentro tuyo. Se trata de la naturaleza, de la sustancia que quiere caminar contigo todos los días. ¿Sabías que Dios no quiere estar contigo solo cuando tú lo quieres? Él te anhela siempre. Hay momentos donde tú y yo no queremos, pero Él sí. La Biblia dice que su espíritu nos anhela celosamente. Dios siente celos muchas veces, y se puede decir en esa parábola. Tiene celos de los ídolos que nos gobiernan, que nos tienen postrados. ¡Wow! ¿Cómo siento celos de Facebook? Si me diera ese tiempo a mí, yo le podría cambiar la vida. Pero ahí están las redes sociales, en el sentir del alma del hombre, en un sistema corrupto y caído, lleno de resentimiento, de falsedades, lleno de apariencia, queriendo mentirnos a nosotros mismos que mirando esas realidades en alguna medida nos van a cambiar la vida, pero todo eso es mentira. Si nos postráramos más tiempo ante la presencia de Dios, a mirar las realidades que Él tiene. ¿Sabías que Facebook es nada comparado con una visión que te da el Espíritu del Señor? Esa sí que vale la pena. Esa sí que vale la pena estar actualizándolas permanentemente. Porque Dios no solo te habla ideas, te trae imparticiones de su naturaleza. Y entonces un apóstol Pablo puede llegar a decir: miren lo que soy capaz de escribir. Cuando empecé yo creía que era muy grande, porque era fariseo de fariseos. Fui levantado y criado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes fariseos y judíos del entonces. Pero ahora que conocí al Señor, todo eso lo estimé por basura. Y puedo escribir esto: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque me dijo mi Señor: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces me puedo jactar de que soy débil. Soy débil, soy débil. Y ante las tinieblas decirle: mira, soy débil, pero el que vive dentro mío, ese te ha vencido. Entonces sí tengo victoria, tengo autoridad para vencerte. Te vas a llenar del Espíritu del Señor para ir a la guerra. No para decir a tu alma: ay, quiero sentirme bien. Eso es mundano. Tienes que ser como tu Dios. Llénate de su presencia, porque Él es varón valiente, un vencedor en las batallas. Él nunca retrocede. El lugar de tu desierto es tu catapulta. El lugar de tu desierto es el lugar donde te vas a graduar de vencedor. El desierto no se le escapó de las manos a tu Dios. Deja de llorar. Levántate y cambia la cosa, cambia la realidad. Deja de ser un esclavo de esa mediocridad, un esclavo de ese sistema asqueroso que está pensado para hacer a la gente infeliz. Y llénate del poder de aquel que venció al mundo. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Él venció a este sistema caído. Él venció su ideología. Él venció sus argumentos. Levántate con la conciencia de que vas a ir a la guerra, porque siempre fue esto lo que quiso el Espíritu. Siempre. ¿O piensas que se le escapó de las manos? Por eso es que muchos decimos, sin el entendimiento que te compartía: ay, ¿por qué? Si yo solo andaba buscando a Dios y ahora estoy lleno de problemas. Es que ahí es donde tienes que vencer. Porque Dios no es mediocre, no deja cosas inconclusas. Dios no va a escaparse de ti. Tú no te podrás escapar de Él tampoco. Dios no va a hacer vista gorda de aquello que a ti te hace sentir vergüenzas ante las tinieblas. Va a insistir, va a insistir, va a insistir hasta lograr compartirse victorioso como es. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Ungidos para la victoria. Sí, Señor. Esta es como
una convocatoria de comandos del Espíritu. Llenarme del Espíritu para la guerra. Siempre ha sido así. El Espíritu del Señor te va a enviar a esos lugares. Algunos de ustedes van a tener que ir al pasado. Y donde pensaron que eso ya, bueno, el tiempo lo borró. Si tienes algo inconcluso, el Espíritu del Señor te va a llevar allí y te va a hacer vencer. Porque aunque tú no lo creas, pequeños argumentos como esos son los que tienen estancados a muchas personas. Pero si es una pura persona que no he perdonado. Pero con esa falta, el enemigo levantó acusaciones. Y aunque él sabe, dice, no, yo sé que está predestinado para hacer proezas, pero tengo esta acusación. Y es legal, es la justicia, le tiene que caer la justicia. Entonces lo tiene estancado. Muchos de esos ministerios están estancados no porque ustedes no amen al Señor, no porque ustedes sean perversos pecadores, es porque dejaron situaciones inconclusas. O hacen vista gorda permanentemente de algunos temas que hace mucho tiempo el Espíritu de Dios les dijo que ya era hora que abordaran. Y que traemos monedas de canje al Señor. Decimos, Dios, sí, eso yo sé que está mal, pero mira cómo te adoro en esta área. Te damos muchas gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias por la valentía, Señor, que tú nos estás infundiendo en esta hora. Gracias por el espíritu de poder, Señor, que está ungiendo a sus hijos, a sus hijas, Señor, imprimiendo una fuerza que es diferente, sobrenatural. Señor, renunciamos a nuestras fuerzas. Aleluya, aleluya. Ya llegamos muy cansados, Señor, a muchos lugares, Señor, donde nos independizamos de ti. Pero hoy, Señor, tomamos la decisión de retornar a depender absolutamente de ti, no de nuestras fuerzas. A vivir del pan que es hacer tu voluntad. A confiar en que se puede ver un panorama espantoso, pero si tú estás con nosotros, Señor, entonces será el lugar donde tengo que mirar más allá de lo inmediato, el lugar donde voy a conquistar mi futura victoria. Aleluya. Tú eres grande, Señor, omnipotente, soberano más de lo que nos gustaría, Señor. Eres soberano, haces lo que tú quieres, Señor. Nadie te da un consejo, solo tú eres Dios. Fuera de ti no hay otro. Eres la máxima autoridad. Toda fuente de perdón, de vida, toda fuente de sabiduría, todos los recursos proceden de ti, salen de ti, Señor. Te compartes. Gracias. Oro para que nadie quede ajeno, Señor, a la llenura y a la unción de tu Espíritu en esta mañana, Señor. Oro para que la unción de tu Espíritu, Señor amado, sea derramado y que las unciones, de acuerdo a tu voluntad, repartan la victoria, Señor, para la confrontación que viene, para darle continuidad para algunos que ya estaban en el tiempo de la tentación y se estaban sintiendo confundidos, diciendo, ¿por qué siento estas cosas? Es el Espíritu del Señor el que te está poniendo en esa arena de guerra, en ese lugar donde tendrás que vencer para la gloria de Él y para bendición de tu propia vida. Llénate ahora de Él. Desde ahora llénate de Él. Toma decisiones. Invierte más tiempo para estar en su presencia. Más tiempo para estar en la presencia de Dios, quien toda la propuesta de este sistema que ya te ha demostrado no te ha regalado la plenitud que te dice que te va a dar. Deja que el Señor y la presencia plena de su Espíritu te unja y te haga saber que tú estás escogido para la victoria. No hay exitismo en esto. Lo más probable es que sea difícil y duro, pero lo vas a vencer, porque el que te escogió para esta victoria es tu Dios. Entonces, la tentación desde ahora en adelante nunca más será para que salgas arrancando y tengas temores.
La tentación será para que sepas: estoy a punto de pasar a mi próxima estación. Estoy a punto de empezar a mirar el botín a repartirse. Estoy mirando por la fe que estoy a punto de mirar un montón de profecías que están sobre mí y que no había visto cumplidas. Aleluya. Levanta tus manos y ríndete ante Él. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos, Señor. Haz tu obra. Haz tu obra en nosotros, Señor. Aleluya. Pisacando todo, Santo, santo, santo. Tú eres grande, Señor. No hay otro como tú. Espíritu Santo maravilloso, llena cada parte de nuestro ser, que nada quede sin ti, Señor. Que lo más mínimo, Señor, que dimensiona nuestro ser sea lleno de tu presencia. Regálanos una perspectiva, una mirada diferente, Señor. Déjanos mirar como tú miras, Señor. El Señor te está ungiendo para la victoria. Créelo, créelo y recibe. Tendrás que confrontar tu guerra, pero ahora lo harás en el poder del Espíritu, y repartirás tu botín, y todo lo que fue motivo de tristeza se cambiará a la alegría, al gozo, y retornará todo a su lugar de origen. Aleluya, aleluya, aleluya. Te entregamos, Señor, las cargas. Te entregamos, Señor, los fracasos, las derrotas del ayer, las situaciones inconclusas que traíamos hasta el día de hoy. Y te invitamos a participar de ellas, Espíritu Santo. Guíanos. Recibimos tu presencia, Señor. Recibimos tu unción. Recibimos tu presencia, Señor.
recibimos tu unción. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor amado, que los ángeles que están capacitados, encomendados para ministrar, Señor, entren en acción, desaten en el nombre del Señor bendiciones, unciones, capacitaciones para cada una de estas personas, familias. Que los milagros ocurran, Señor. Desatamos los milagros en el nombre del Señor. Desatamos, ocurran, sean hechas las señales, los prodigios, las maravillas. Las situaciones que no lograban cambiar, cambien en el nombre de Jesús. Derrocamos, Señor, y decimos que llega un punto final ya a determinadas situaciones. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, ya cortamos, Señor. Llevamos demasiado tiempo estirando situaciones que tienen que concluir. Para tu gloria renunciamos al sistema, al mundo caído, Señor, a toda su propuesta filosófica, Señor, a los valores o a los antivalores que tiene, a las falsas prioridades. Renunciamos. No queremos vivir allí, queremos vivir en tu reino, donde tú eres el Rey, donde tú mandas, Señor, donde nosotros obedecemos, donde tu palabra es la constitución política, espiritual y plena de nuestras vidas. Aleluya. Renunciamos al fracaso. Sacamos toda marca de fracaso de nuestras vidas en el nombre del Señor. Sacude tus ropas de todo fracaso en el nombre del Señor. Aunque te parezca una locura, hazlo. Hazlo por fe. No todo lo que ocurre aquí es todo lo que hay. Hay un mundo espiritual que es real. Sacudimos, Señor, nuestras vestiduras de todo fracaso y nos acercamos a tu victoria, al diseño de tu victoria, Señor. Los que estaban postulando a casas, confíen en el Señor. Crean, no es el sistema del mundo, es el Señor el que te va a dar la casa. Él va a hacer milagros. Él va a hacer que los ángeles que tienen destinado a ir a buscar cosechas los traigan a tu propia casa. El milagro ocurrirá dentro de tu hogar. Te lo va a llevar a la casa. Te lo va a llevar al lugar donde tú estás durmiendo, para llevarte a ese sitio donde has anhelado tanto y le has pedido al Señor: quiero disfrutar a mi familia aquí. Recíbelo. Reciban eso en el nombre de Jesús. Porque no es por el trabajo de los hombres, sino porque trabajamos para el Señor de los hombres. Los que tengan fe reciban su casa. Y bueno, si es una casa en la playa también, ¿por qué no? Recibimos en el nombre del Señor tus añadiduras, Señor, que nos sacan, que nos van a demostrar que no es el mundo el que nos prospera, sino tú. Ocurran milagros financieros en el nombre del Señor, en las empresas, en los emprendedores de la casa. Ocurran milagros financieros en el nombre del Señor. Contactos nuevos, relaciones nuevas, ideas nuevas en el nombre del Señor. Porque no dependemos de este mundo, Satanás. No eres tú el Señor de la tierra. Jesús es el Señor de la tierra. Todos los reinos de la tierra están bajo su gobierno, su dominio, su poder, su señorío. En el nombre de Él destruimos todas tus mentiras y avanzamos encima de ti. Pasamos por encima de ti en el nombre del Señor. Ya no vamos a validar más que la economía está estancada, que los sistemas políticos tienen problemas. Vamos a creer en el Señor. Él ha vencido este mundo. Denle un aplauso al Señor por sus bendiciones. Aleluya. Te adoramos, Señor. Tú eres el Rey de la victoria. Tú eres vencedor. Tú has vencido. Demuéstrate, Señor. Demuéstrate, demuéstrate.
Demuéstrate en los pequeños que confían en ti. Demuéstrate, Señor. Da a conocer que tú eres Dios. Dile a las naciones que tú eres la máxima autoridad, que en ti, solamente en ti hay que poner la confianza, que solo tú eres Dios, que solo tú eres Dios.